Hoy les quiero hablar sobre cómo solucionar conflictos. ¿Puede repetirlo conmigo? ¿Cómo solucionar conflictos? Todos hemos tenido problemas. En algún momento hemos tenido problemas con alguna persona. Algunos problemas un poco más graves, otros un poco más leves, pero hemos tenido problemas. En el trabajo, en la familia, en el matrimonio y por supuesto que también en la iglesia. La iglesia no está exenta de que de pronto surjan algunos problemas entre hermanos, entre personas. Cuando hablamos de conflicto me refiero a esa oposición, a ese desacuerdo entre dos o más personas que de pronto se da. Diga conmigo, el conflicto es parte de la vida. ¿Lo puede repetir conmigo? El conflicto es parte de la vida diaria. Es imposible no tener conflicto. Es más, a veces uno tiene conflicto que uno no los buscó. A veces uno tiene conflicto donde uno los causó, ¿verdad? Donde nosotros fuimos los culpables. Cometimos un error, dijimos algo que no debíamos haber dicho, hicimos algo que no debíamos haber hecho y nos metimos en un conflicto. Y otras veces estamos en un conflicto de gratis, sin buscarlo. Nos metemos a conflicto. Entonces diario se nos van a presentar oportunidades para que nosotros podamos demostrar nuestro carácter. Cuando tenemos un conflicto, nada más es una manera de demostrar nuestro carácter. También es una manera de demostrar la madurez que nosotros tenemos para poder resolver cualquier dificultad de relaciones. Y por supuesto que cuando estamos ante un conflicto, también es una manera de demostrar nuestro fundamento bíblico, porque cada uno actúa de acuerdo a su fundamento bíblico. Hay gente que trata de resolver los conflictos con pleitos, con discusiones, con gritos, y lo que logran nada más es hacer más grande el problema, pero no contribuyen. Porque las relaciones humanas tienen que ver en parte es un arte. No todos hemos logrado desarrollar el arte de las relaciones sociales, de las relaciones humanas. Lo que yo quiero en muy breve es hablarles de algunos principios para la solución de conflictos. Esta no es una receta infalible. O sea, yo no pretendo decirle que con esto esto no falla, no, ¿verdad? No es una receta infalible para todos los casos, porque cada conflicto debe ser examinado de manera muy, muy personal, muy peculiar, muy particular. Sin embargo, son principios bíblicos que, bien manejados, bien utilizados, nos pueden ayudar a resolver conflictos en cualquier ámbito en el que nos movamos: laboral, familiar y también en la iglesia. Para ello lo quiero llevar al primer versículo, Mateo capítulo 18. Mateo 18.
versículo 15. Cuando lo tenga me dice amén. Mateo 18:15. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, si tu hermano está contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer consejo, la solución de conflicto, yo diría que tiene 3 escenarios o 3 etapas. Esta sería la primera. De lo que yo le voy a hablar en esta mañana es de la primera etapa para resolver el conflicto, o el primer escenario para resolver el conflicto. Jesús está hablando sobre cómo resolver problemas cuando uno tiene un problema con un hermano, que también es viable con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo. Y este pasaje está dentro de un contexto en la que Jesús enseña cómo se deben de resolver ciertos problemas y cómo se deben perdonar al hermano. Y Jesús enseña que lo primero que uno tiene que hacer cuando uno tiene un conflicto con alguien es hablar personalmente y en privado. ¿Lo puede repetir conmigo? Hablar personalmente y en privado. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos un problema con alguien? Hablar personalmente y en privado. Porque yo podría hablar con alguien personal, pero no en privado, ¿verdad? Lo puedo llamar ante varios, 5 o 6, y es una plática personal, pero no es privada. Y Jesús lo que enseña que cuando uno tiene un problema con alguien, lo primero es hablar personal, pero en privado. Dice, tú y él, ¿cómo? Solos. Ese es el primer paso para resolver cualquier conflicto, conversar personalmente y en privado. Eso significa que cuando yo voy a resolver un conflicto debo estar cara a cara, pero solo con la persona con la que yo deseo resolver la situación. No debe haber nadie más involucrado. No debo invitar a nadie más a esa conversación. Jesús dijo, usted y él solos. Entonces, ese es el primer paso para poder resolver el conflicto. Una plática personal, una plática en privada, un diálogo cara a cara. Sé que nosotros hemos cometido el error, y todos ustedes, yo también, en algún momento hemos cometido el error de tratar de resolver un problema a través de chat, a través de una llamada, a través de un correo electrónico, a través de una videollamada. Porque la tecnología se presta para eso. Y aunque pareciera que ese es un buen mecanismo para resolver cualquier conflicto, en realidad es el peor mecanismo que nosotros podemos escoger. No trate de resolver un problema con mensaje a través de WhatsApp o mensajería regular o Messenger o nota de voz. Probablemente no lo va a resolver. Dependiendo lo delicado de la situación, puede incrementar el problema.
Todos nosotros sabemos que nosotros leemos los mensajes de acuerdo a nuestro estado de ánimo, sí o sí. Y a veces una expresión que usted le escribió que no tenía el sentido fuerte, de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a muchas condiciones internas y externas, lee el mensaje y en su psique lo interpreta, lo lee, le da la entonación que según él cree. Como aquel hombre que le escribe al rey, una carta. Y entonces le dicen al rey, uno de los presos le escribió una carta, rey. Y entonces el rey le pone a uno, le dice, léeme la carta, le dice. Señor rey, por favor, sáqueme de esta cárcel. Y empieza a leer. Y dice el rey, ¿qué se cree este? Dice, hablándome en ese tono. Preparen la horca. Y preparan la horca. Cuando al rey le dicen unas horas después, ya la horca está listo, todo está listo para llevar al hombre a ser sentenciado por hablarle de manera irrespetuosa al rey. El rey le dice a otro, léeme esa carta otra vez, a otra persona. Y aquel lo leyó diferente. Señor rey, sáqueme de la cárcel, por favor. ¿Cuántas veces nosotros podemos interpretar un mensaje de texto de una manera diferente? Hay algo mágico, hermano, que ocurre cuando uno conversa con una persona cara a cara. Obviamente que ese es un desafío al que nadie se quiere exponer, porque dependiendo lo complicado de la situación, a veces uno no quiere ver a la persona o uno no se quiere exponer a estar frente a una persona y tenerla cara a cara para resolver un problema. Pero el consejo de Jesús es: conversa con él estando solos. Es lo más ideal. Eso significa que tampoco debemos involucrar a nadie. Hay gente que tiene un problema, una diferencia en el trabajo con alguien, o en iglesia, o en la familia. Involucraron a toda la familia, involucraron a todo el personal de la oficina de esa área, involucraron a todo el círculo de amistad, a una parte de la iglesia, y después quieren resolver. El pastor Spencer tenía una frase que decía: el círculo de confesión, diga conmigo, el círculo de confesión no puede ser mayor que el círculo de ofensa. A ver, repítalo conmigo. El círculo de confesión no puede ser mayor que el círculo de ofensa. Imagínense, estos son casos hipotéticos, ¿verdad? Son casos hipotéticos. Voy a decir César, nada más, por decir un ejemplo. Viene César y tiene un problema con Mario. Tuvieron su diferencia, se dijeron 4. Y después César se siente mal y reflexiona: no fue así, no debía haber dicho eso. Ofendí a Mario, le falté el respeto, es mi líder. Y empieza él a reflexionar en la cama sobre todo lo mal que él actuó. Entonces dice César: yo debo componer esto. Pero él solo tuvo el problema con Mario. Entre ellos dos nadie se dio cuenta. Entonces viene César
Y un día en la reunión del Ministerio de Alabanza, donde están 15, 20 muchachos, dice: yo quiero pedirle perdón a Mario porque la otra vez le dije esto. Entonces, el círculo de confesión es mucho mayor que el círculo de ofensa. Y el círculo de confesión nunca debe ser mayor que el círculo de ofensa. Dicho de otra manera, usted no debe, en su confesión no tiene que hacer que más gente de la que ya se dio cuenta participe o tenga conocimiento del problema, porque eso no ayuda, eso no abona, eso no contribuye. La recomendación es usted y la persona, y no involucrar a nadie. Y si a un caso voy a involucrar a alguien, que haya tenido conocimiento del problema. Por más de eso, no debería ser. ¿Sí me explico? Entonces uno debe de conversar con la persona, y es muy importante que cuando uno conversa con la persona cara a cara, busque el momento adecuado, busque el momento idóneo. No puede ser en cualquier momento que uno trata de resolver un problema. No es cuando usted quiere, es cuando el momento es más idóneo para eso, es más propicio. Probablemente cuando los ánimos están un poquito más bajos, cuando uno ya ha tenido un tiempo para reflexionar, cuando hay disposición de ambas partes para poder conversar. Eso es muy importante. El momento, no solamente la forma, sino también el momento. Uno, para poder conversar con alguien, tiene que cuidar el momento. Una de las grandes dificultades que se cuestionan sobre el matrimonio es cuando, por ejemplo, la esposa le hace reclamo al esposo y el esposo llega de trabajar. Imagínese, el esposo tuvo un día fatal en la oficina. Varios clientes lo trataron mal. De colmo, el jefe se la hizo también. Llega a su casa y la esposa no sabe todo el trasfondo del día, y la esposa le tiene un tremendo reclamo. Probablemente él se va a desquitar con ella lo que no pudo decirle a los clientes. Se va a desquitar con ella lo que no le pudo decir al jefe. Entonces, buscar el momento siempre es importante. Entonces, hasta aquí he dicho lo primero. Lo más relevante que he dicho hasta el momento es conversar, hablar personalmente y en privado. Usted y la persona cara a cara, sin involucrar a nadie más. ¿Ok? Ese es el primer escenario. ¿Ok? Y bajo ese escenario, quiero darle 3 recomendaciones. Bajo ese escenario, darle 3 recomendaciones. Si el tiempo me da, tal vez 4. Pero quiero llevarlo a la Biblia. Entonces vamos al libro de Mateo. Por favor, estamos en Mateo capítulo. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 23. ¿De qué estamos hablando? De resolver conflictos, y para ello es importante hablar personalmente y en privado. Mateo capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tiene? Mire lo que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. En otras palabras, no te regreses con ella, porque quizás ya no la vuelva a traer, ¿verdad?
Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese versículo me va a servir para dos recomendaciones. Esos dos versículos me van a servir para dos recomendaciones. Primera recomendación, tome la iniciativa. Diga conmigo, tome la iniciativa. ¿De qué estamos hablando? Tomar la iniciativa de conversar, ¿ok? De eso estamos hablando, conversar personalmente y en privado. Entonces, no espere que la persona lo busque. Usted tome la iniciativa. Miren lo que Jesús dice. Si traes tu ofrenda al altar, dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire qué importante es esto. No dice, tú tienes algo contra él. No dice eso, ¿verdad? Dice, él tiene algo contra ti. O sea, aunque usted no tenga nada contra él, pero él tiene algo contra usted. Deja tu ofrenda ahí y ve, va en busca del hermano para reconciliarte, dice. Entonces, la recomendación es tome la iniciativa. Porque a veces uno en su orgullo dice, no, vamos a hablar, pero él me tiene que buscar. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, pasan noches sin hablarse? ¿Verdad? Sí, hay matrimonios que pasan semanas. Y aunque usted no lo crea, hay matrimonios que pasan hasta meses. Igual puede ser con un compañero de trabajo. Hubo un momento de molestia, se dijeron sus cosas. Todos nosotros sabemos que cuando estamos enojados decimos cosas de las que después nos arrepentimos. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Me dejan ver sus manos? ¿Verdad? Todos. Por eso, aquí hay un consejo. Cuando se le caliente la cabeza, desconecte la lengua. ¿Sí? Diga conmigo. Cuando se le caliente la cabeza, cuando la cabeza se nos calienta de enojo, nos molestamos, mejor desconecte la lengua. Porque si usted no desconecta la lengua cuando está enojado, hermano, ¿quién no ha terminado diciendo cosas que después nos arrepentimos? Porque en la molestia, en el enojo, uno dice cosas sin razonar. Es como que el enojo nos quita la capacidad de razonar correctamente. Entonces, usted tome la iniciativa. Ya no tiene por qué seguir durmiendo, uno viendo a un lado y el otro viendo al otro lado. Ya no tiene por qué evadir a su compañero en el trabajo. Ya no tiene por qué rehuirle al hermano en iglesia. El hermano va por aquí, yo me voy por aquí. No, hay que tomar la iniciativa. Porque cuando nosotros esperamos, no, que él me tiene que venir a buscar, él tiene que hablar conmigo, eso es orgullo, hermano. Y Dios al orgulloso nunca lo ve de manera grata. Alguien podría decir, pero te vas a rebajar, te vas a humillar. Deje que la gente lo traduzca como ellos quieran. Lo importante es hacer lo correcto. Entonces usted busque a la persona. ¿Hay alguien con quien usted necesita conversar? ¿Hay alguien con quien usted necesita decirle, salgamos, tomémonos un cafecito? Bárbaro, Luis. Tomémonos un cafecito, platiquemos. Fíjese que el café tiene una magia.
¿verdad? No, y como dijo la otra vez uno de los predicadores que trajimos para el aniversario, creo que fue Sarria, dice, creo que fue Sarria, dice, creo que dijo algo así como, los ticos, dice, con una taza de café platican, dice, ¿verdad? Toda una mañana, dice. Los nicas no, dice, es la taza del café, el gallo pinto y... Entonces tome la iniciativa. No espere que Él venga a usted. El segundo consejo basado en ese pasaje en Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 es que uno busca a la persona para reconciliarse. Diga conmigo, buscamos a la persona ¿para qué? Para reconciliarnos, no para seguir el problema. Jesús dice, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. ¿Cuál es el propósito de buscar a alguien para sentarnos y platicar cara a cara? Reconciliarnos, no seguir peleando. Ahí está el arte de las relaciones, en que yo me voy a sentar con alguien para reconciliarme, para hacer la paz, porque estoy interesado en mantener la armonía, en mantener la paz. No hay nada mejor que eso. Y hay un consejo: enfóquese en la reconciliación, no en resolver el problema. Diga conmigo, enfocarme en la reconciliación, no en resolver el problema. Sí, porque lo más importante es estar bien con la persona. Y cuando yo logro ponerme de acuerdo con la persona y las relaciones mejoran, por efecto, el problema, el impacto del problema va a disminuir. Y sin que uno se dé cuenta, mediante un proceso casi inconsciente, ambos van a hacer acciones para poder resolver ese problema. El asunto es que nosotros, los seres humanos, nos reunimos con alguien pensando en resolver. Es más, si usted lee libros, si usted lee manuales, si usted busca cualquier información, se va a dar cuenta que la mayoría del énfasis es resuelve el problema. Pero Jesús no lo mandó a resolver el problema, Jesús lo mandó a reconciliarse. Entonces el enfoque debe ser reconciliarme con Él. Con la única intención de tener paz. Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores. No hay nada mejor que tener paz. Cuando uno se sienta para platicar con alguien, no voy para decirle, pero es que vos fallaste. Porque hay gente que se sienta para platicar y decir: mira, quiero que platiquemos, quiero que resolvamos, pero tenés que reconocer tu falla. ¿Qué está haciendo usted? ¿Lo sigue culpando? ¿Lo sigue culpando? Y no podemos culpar a nadie. A nadie. Cuando nos sentamos a platicar con otra persona, nos sentamos para hacer las paces, para reconciliarnos. Y es muy importante que cuando uno se sienta a platicar con alguien que ha tenido un conflicto, yo reconozca mi parte. Diga conmigo, reconocer mi parte. Una vez más, reconocer mi parte. En otras palabras es confesarle mi falta. Reconozco que yo fallé en esto. Ahí estoy reconociendo mi parte. O decirle: yo debí haber hecho esto de manera distinta.
No se enfoque en lo que la otra persona pudo haber hecho. Enfóquese en lo que usted debió haber hecho mejor. ¿Sí me doy a entender? Porque cuando uno se enfoca en la otra persona, implícitamente le sigue diciendo, el culpable de este problema es usted. Pero cuando yo reconozco mi falta y digo, yo fallé en esto, yo pude haber mejorado en esto, yo no debía haber dicho esto, y reconozco mi parte, reconozco mi falla, eso va a construir muchísimo más a que la relación nuevamente se restaure. En los matrimonios, especialmente cuando los matrimonios se reúnen para resolver, es una señaladera. ¿Verdad que sí? A ver, los que somos casados. Y el peor error que cometemos los casados es cuando respondemos a un cuestionamiento con 10 cuestionamientos. Nada mejor que reconocer nuestra parte. Fíjese que Santiago, y con esto voy terminando, pero vaya conmigo a Santiago, por favor. El libro de Santiago. Omití algunos versículos ya por razones de tiempo, pero vaya conmigo al libro de Santiago, un pasaje que todos nosotros conocemos. Santiago capítulo 1. Quiero leer el versículo 9, que ustedes lo conocen muy bien. Santiago 1:9. Santiago, sí. Quiero ver si estoy bien acá. Creo que anoté. Ok. 1, ya le voy a decir. Bueno, anoté mal la cita, pero tal vez me ayudan allí. Sea pronto para oír. 19, ok. Va. Sí, ahí está, 19. Por tanto, hermanos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué debemos de hacer? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Cuando uno se sienta con alguien cara a cara para resolver un problema, siempre es importante escuchar a la otra persona. Diga conmigo, escuchar a la otra persona. Fíjense que hay algo que ocurre, aunque aquella persona venga súper agitada, hay algo que ocurre que en la medida en que esa persona empieza a hablar y podría estar diciendo mucha grosería o muchas cosas, pero usted le escucha, no le interrumpa, déjela que hable, pero póngale atención, ¿verdad? Esta no es una estrategia de guerra, no. Déjela que hable, pero póngale atención. Y esa persona, por muy agitada que venga, en la medida que empieza a soltar todo, empieza a bajar también. Escuchar hace milagro, hermanos. Diga conmigo, escuchar hace milagros. Y escuchamos para ser empáticos. Escuchamos para ponernos en el lugar de las otras personas. No escuchamos para ser indiferentes. Escuchamos para ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona y decir, sí, yo fallé en esto. Yo debo mejorar en esto. Eso es parte del buen manejo de las relaciones sociales. Termino con esto. Hay una película, creo que se llama El Padrino, si no me equivoco.
Nunca la he visto, pero había una escena que yo la usaba hace años. Cuando daba clase de comunicación, había una escena donde en una mesa se sientan todos los capos, solo gente de la mafia. Es una escena de esa película. Todos venden, todos traficantes de droga, pero de la más alta élite. Y entonces le dice el padrino, que se sienta con todos ellos en la mesa, le dice: platiquemos. Se lo estoy parafraseando. Resolvamos nuestra diferencia. El pleito de ellos era por zona geográfica, ¿verdad? ¿Quién tenía el control en cierta zona geográfica? Entonces el padrino le dice: platiquemos, resolvamos nuestra diferencia, pongámonos de acuerdo. La tierra es suficientemente amplia para todos nosotros. Y aunque esa es una película, nos da un gran mensaje. Si a esos niveles de corrupción logran entender que conversar es la mejor solución para los problemas, ¿cómo no va a ser la mejor solución en el matrimonio, en la familia? ¿Cómo no va a ser la mejor solución en el hogar, en el trabajo y por supuesto en iglesia? Hoy quedé nada más en la primera parte. La primera parte de este mensaje es sentarse cara a cara para conversar de manera personal y privada. Pónganse de pie, por favor.